especial y también muy querida para nosotras, para Noelia y para mí. Vamos a presentarles a ustedes a la arquitecta Lorena Nolte, quien también estuvo como docente en la facultad de la universidad, en el campus de Villa. Posiblemente los que pertenecen, bueno, son de campus de Villa, la hayan visto en el campus o de repente ha sido su docente. Y bueno, hoy tenemos el grato honor de compartir esta clase con Lorena. A ver, vamos a empezar con la presentación de Lorena. A ver, un momentito, por favor. Para narrarles un poco sobre la labor que Lorena viene desempeñando y también sobre la experiencia que ella nos va a presentar. Bueno, entonces primero comentarles que Lorena, bueno, de formación como arquitecta, con experiencia en diseño urbano y diseño de productos, desarrolló el desarrollo y la implementación de proyectos turísticos y rurales en zonas de diferentes exigencias ambientales, experiencia en proyectos sostenibles y arquitectura bioclimática, así como en construcciones con guadua angustifolia, es decir, bambú. Docente de UPC, profesora en Instituto de Arte y Diseño Toulouse-Lautrec, conferencista en China en el primer Congreso Mundial de Bambú, conferencista en Astorga, España, en el tercer Congreso Internacional de Gaudí, docente invitada de Facultades de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Piura, Universidad Señor de Zipán en Chiclayo, Universidad de San Martín en Lima y Chiclayo. Muy bien, entonces con ustedes le damos la bienvenida a Lorena. Gracias por la invitación, es un gusto enorme verlas y tener tantos chicos, tantos alumnos me parece maravilloso, el curso me parece lindo además. Y hoy día es el Día Mundial del Bambú, coincidentemente, entre comillas, porque las coincidencias existen. Pero sí, hoy día es el Día Mundial del Bambú. Y nada, les agradezco la invitación. Yo ahora estoy en Alemania, acá es un poquito más tarde, pero nada, estoy contentísima de estar con ustedes y de poder compartir lo que he vivido en mis últimos años de arquitecta hasta ahora, ¿no? Que ha sido mucho con bambú. Ahora les voy a contar un poco más y cómo lo vamos a relacionar con el tema que ustedes están viendo ahora. Perfecto, Lorena. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Sí, justamente nos olvidamos eso, el detalle que, bueno, nos estás apoyando a pesar del horario, has tenido esta colaboración con nosotras y de hecho que lo valoramos un montón. Más bien, muchas gracias por haber hecho esta distinción de podernos otorgarnos este tiempo, ¿no? A pesar de la diferencia de horario. Gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. A mí me encanta. Así que ahora yo les voy a contar una experiencia y un poco más sobre el material y sobre algunos conceptos. Y luego al final, si alguno tiene alguna pregunta, me hace saber si quieren por el chat, que acá lo tengo abierto, o las arquitectas le dan el pase, ¿no? Entonces, esta presentación tiene como título la importancia de los materiales locales en la arquitectura del lugar, específicamente del bambú, que es el que voy a hablar ahora. Pasamos, por favor. Okay, gracias. Acá está nuestro mapa. Sabemos que el Perú es un país mega diverso
que permite una riqueza cultural y además de toda índole, seguramente lo han escuchado antes, y que en estas riquezas las comunidades pueden expresar sus distintas manifestaciones, ¿no? En la danza, en la música, inclusive la flora, la fauna, por supuesto, y la arquitectura, que es súper importante en todas las localidades y comunidades del Perú. Siguiente, por favor. Acá vemos una especie de maquetita del Perú, y para que vean lo fuerte que es nuestra topografía, y hay un corte transversal también al lado, en donde van a poder ver que desde el mar se va elevando por la cordillera de los Andes y luego va a ir bajando hacia la selva alta y luego selva baja, que como ustedes deben recordar del colegio, tienen distintas, los nombres, ¿no? Tienen distintos nombres de regiones del Perú. Son 8 según estos autores, pero según también la clasificación de Köppen-Geiger, el Perú posee 28 de los 32 climas a nivel mundial. Eso es bastante, por eso es mega diverso. Recuerden el mapa, porque luego cuando vayamos a ver el bambú, vamos a ver en dónde está creciendo en ese corte. Ahí vamos a poder visualizar por dónde crece el bambú. Siguiente, por favor. Como les decía, en estas diferencias topográficas y de climas y todas las manifestaciones que hay en la arquitectura, podemos encontrar tipologías diversas de vivienda, por ejemplo, ¿no? De construcciones en general. Acá yo me he quedado corta, he puesto solamente algunas de la puna, ¿no? De la sierra, de la selva, de la costa. La que está al lado izquierdo de la pantalla es Cajamarca, en un lugar donde crece muchísimo de este material, de esta gramínea. Y en estas fotos nosotros podemos ver de repente algunas similitudes, los techitos los techos a dos aguas, o casas que son más o menos cúbicas, ¿no? Pero cambia mucho el material por la localidad donde se encuentra, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos cambios además refuerzan mucho la identidad de cada comunidad. El hecho que ellos utilicen madera, adobe, piedra, caña, chebón, que es una palma, y harina, todos estos materiales tan diversos que el Perú tiene, cuando ellos lo aplican en sus construcciones, le da una identidad muy fuerte, típica de esa comunidad. No sé por qué hay una franja negra en el título, pero nada, seguimos. Esa, sí. Gracias. Las ventajas de la utilización de los materiales locales. Nosotros estamos ahora invadidos ya desde la revolución industrial con muchísimos materiales que vienen de distintas fábricas, de distintos lugares del mundo, ¿no? Hay un intercambio brutal desde hace muchísimos años. Pero la importancia de tener el material cerca, lo que genera es que uno cuida mejor la naturaleza, las comunidades cuidan mejor de su hábitat. El hecho de que estén cerca también contribuye a la disminución de los gases de efecto invernadero, como es el CO2, por ejemplo, porque no hay flete o el transporte, ¿no? El transporte se hace más corto cuando son distancias, pues, cuando por ejemplo el bambusal está en la misma ciudad de donde vas a construir, no hay mucho que transportar, entonces ahí hay una disminución de los gases. Imagínense si es de país a país, ¿no? Que van por barco, hay toda una contaminación, una huella grande que se deja. Pero bueno, el tenerlo cerca, los materiales a la construcción, también reduce el costo de la misma construcción y facilita su mantenimiento y genera trabajo en las comunidades.
porque ellos mismos se organizan, ahora lo vamos a ver más adelante. Y en este trabajo, en esta organización, se generan asociaciones de los mismos productores venden el material, y también hay empresas, ¿no? Hay pequeñas empresas o hay emprendimientos individuales. Hay que recordar también que en el Perú existen desde antes de los incas una organización social llamada AINI, que los miembros en esta organización social, los miembros de una misma comunidad se ayudan entre ellos para cualquier actividad, pero a nosotros nos interesa ahorita la construcción. Entonces, ¿qué cosa hacen? Toda la comunidad ayuda a una persona a construir su casa. Y luego, si el hijo de mi vecino se casó y quiere vivir en su propia casa, entonces todos vamos a ayudarlo a él. Entonces, todo se basa en los conceptos de reciprocidad que siempre existió en el antiguo Perú y en el de la solidaridad también. Entonces, esto fortalece mucho el tejido social, fortalece mucho la comunidad de por sí. Y lo que ellos hacen también en este interactuar entre ellos es fortalecer sus saberes ancestrales, ¿no? Que generalmente va de abuelo a padre a hijo y así se va comunicando vía oral todos estos saberes previos. Siguiente, por favor. Acá está. Nuestra gramínea. El bambú es una planta que está emparentada con el gras, ¿no? El jardín, o también está emparentada con el espárrago. Es como un espárrago gigante. Por eso crece tan rápido. El espárrago crece rapidísimo y el bambú también. Son gramíneas. Ahora, hay más de 1.500 especies de bambú a nivel mundial, que están distribuidas es un aproximado 36 millones de hectáreas de bambusales a nivel mundial. En el Perú existen unas entre 40 a 50 especies distintas. Todavía el Ministerio de Agricultura está haciendo un levantamiento de cuánto bambú hay en dónde. Eso toma muchísimo tiempo, pero lo están haciendo. Y lo que se resume hasta ahora y lo que se ha avanzado hasta ahora en el Perú es que se ha trabajado mucho con la guadua angustifolia, que ahora ahí están viendo un gráfico. Es la que tiene 4 pulgadas de diámetro y más o menos 1 centímetro de espesor. Puede crecer 25 metros, son gramíneas muy, muy altas, no es un árbol, es un producto cuando está en campo no maderable. Luego de un proceso de industrialización que pasa y se convierte en un piso, por ejemplo, ya ahí se podría considerar como un producto maderable o comparable con la madera por su resistencia, ¿no? Pero en campo, así como está la gramínea, el bambú, es eso, ¿no? Es como un espárrago gigante. Esta guadua angustifolia, que es una de las tantas especies, crece en Perú, Ecuador y Colombia. Y es la que más se ha aprovechado, es la que tiene norma técnica, es la que en el norte le dicen caña de Guayaquil, en la selva le dicen paca muchas veces. Recibe distintos nombres según la comunidad o la localidad. Ahora, esta planta, el bambú, tiene muchas propiedades físico-mecánicas que son idóneas para la construcción, por eso le dicen también el acero vegetal. Y se aprovecha toda la planta, todo el culmo, que es esta alma que tiene en el centro, que parecen huesitos, parecen las falanges de los dedos, eso es el culmo. Se aprovecha todo el bambú, en realidad no hay desperdicio. Entonces, si ustedes ven abajo que hay como una especie, parece una especie de iguana, esa es su raíz. Ese ahí, exacto. Son los rizomas. Y ahí tienen como unos pelitos y unas bolitas. Entonces, ¿qué pasa? En esas bolitas son como unas yemas. Y de cada yema sale un tubito que se convierte en otro globo y después otro más y otro más. Entonces, la raíz de los rizomas
crecen exponencialmente, crecen rapidísimo, no muy profundo, son como 1,50 m más o menos de profundidad que puede alcanzar, pero sí crece hacia los lados, ¿no? Sí se distribuye hacia los lados. Es como si una persona alta, por ejemplo, necesita que el pie calzar más o menos, no sé, 40 por ahí, para que tenga estabilidad. Igual, ¿no? Yo mido unos 70 más o menos. Y si tuviese pie chiquitito, no sé, si calzara pues 35, entonces no tendría tanta estabilidad. Necesito, no sé, pues 39 por lo menos, ¿no? Igual la planta, ¿no? Necesita estabilidad y como es tan larga y angosta, las raíces, los rizomas crecen hacia los lados muy rápido y se han utilizado muchas veces para hacer mangos de escalera, para hacer esculturas, para hacer a veces hasta vigas, ¿no? Como tienen esta curva tan especial. Por ahí lo han utilizado más que nada artistas en distintas partes, o sea, en esculturas o en arquitectura también. Ahora, estos pelitos que ahí están exagerados para que se puedan notar, son microscópicos y ayudan a limpiar el agua. Entonces, las aguas negras, cuando pasan por un bambusal, termina como aguas grises. No es que sea potable tampoco, ¿no? Pero sí limpia. O sea, sí, estos pelitos microscópicos ayudan a purificar un poco el agua. Luego, los primeros 6 a 7 metros, 6 es la medida comercial, se utiliza para la construcción. Entonces, tenemos varas de caña, o de guadua, o de bambú, que están siendo comercializadas en estos camiones muy largos porque tienen que medir eso, ¿no? Ya después uno lo va cortando, ahí lo vamos a ver luego en obra. Pero es lo que se usa para la construcción, los primeros 6, a veces 7 metros. Sobre todo el bambú que llega a Lima de la selva viene de 7 metros, pero el que viene del norte, de Piura, de toda esta zona de Cajamarca, de la Florida Cajamarca, miden 6 metros. Luego, en estos primeros 6 metros que ustedes están viendo ahí en el gráfico, hay como unas hojitas, ¿no? Y al costado estamos viendo un rizoma que sale como una piña de ese rizoma. Así nace el bambú, o sea, se demora un poco abajo, pero luego empieza a salir y empieza a crecer muy rápido. Esas hojas que están al costado son como, se llama hoja caulinar. Es como el pañal. O sea, el bambú sale así como está al lado derecho de la pantalla. Así nace el bebé bambú que ya tiene las 4 pulgadas de diámetro. Y luego, ese de ahí, va creciendo y las hojas caulinares se van abriendo. No son muchas, a veces, como ahí en el gráfico indica, hay 3, no son tantas, pero sí se abren, sigue creciendo la gramínea y esas hojas caulinares se caen. Esas hojas también se utilizan para hacer artesanías, para hacer sombreros, pero sí hay que lijarlas. Cuando encuentren alguna en algún momento de su vida, no la toquen tan rápido porque tiene unas espinitas chiquititas, como la tuna, que se meten los dedos y después para que salga es complicado, pero hay que lijarla, ¿no? La usan para hacer sombreros y artesanías. Ustedes están viendo también que cada tipo falange del bambú, eso más o menos tiene 40 hasta 50 centímetros, dependiendo de la especie, ¿no? La guada angustifolia tiene más o menos 45 centímetros entre el nudo, entre nudos, ¿no? Cada rayita de estas horizontales es un nudo. Esa es la parte sólida, la parte estructural del bambú. Es como si fuera una columna y los estribos, ¿no? Los estribos metálicos que van en nuestras columnas cada 5, 10, 15, 20 centímetros, la estructuran. Aquí en el bambú, estos nudos, o tímpanos también le dicen, están llenos.
Por dentro es hueco, entre nudos es hueco, pero los nudos están llenos y es la parte que rigidiza la planta. Y bueno, esto los usamos para la construcción. Y si vamos más allá de los 6-7 metros, se utilizan para hacer muebles o para hacer diferentes tipos de acabados a veces. Se utiliza para un montón de artesanía en realidad. Ahora hay mucha innovación en joyas inclusive, ¿no? Que son bien bonitas. Y las hojas se usan para el té. A veces en el campo lo toman a veces para el té, para el dolor de estómago. Pero según la especie varía mucho también los usos, ¿no? Pero por lo general no hay merma, nunca hay desperdicio porque se aprovecha toda la planta. Eso es otro punto a favor para la conservación del medio ambiente. Y el bambú que ustedes han visto que comen los pandas, esa no es Guadua angustifolia, esa crece en China y se comen la parte más tierna, que la que está saliendo ahí el bebé bambú, esa es la parte que se come y que seguramente lo han visto con los bamboo shoots. Pero en fin, ustedes van a poder ver cuando empiecen a ver en tiendas o en los supermercados que hay diferentes productos de esta gramínea, ¿no? Lo que ven a la izquierda es un bambusal, es acá en Perú. Esto está cerca a la Florida, en Cajamarca, y es una zona en donde trabajamos en unos proyectos cuando fui coordinadora de INVAR, que la idea, los objetivos de los distintos proyectos era promocionar el material y la actividad que jala toda la cadena de valor, que ahora la vamos a ver, es la construcción, justamente, ¿no? Tiene muchas ventajas a nivel de impacto ambiental también. Ahora la vamos a ver. Siguiente, por favor. Son las fotos de la Florida, San Miguel de Cajamarca. Está muy cerca de Chiclayo, a 3 horas en carro. Es un lugar muy bonito y tiene unas lomas, montañas llenas de bambú que los pobladores de esta zona eran o son cafeteros, donde crece café, crece bambú, también crece cacao. Antes crecían cítricos, ahora no mucho porque hubo un bicho, una peste ahí que se metió hace muchos años y ahí no ha vuelto a crecer, pero el bambú sí, es una planta muy resistente. Y ahí ustedes la pueden ver en la foto de la izquierda, está ahí nomás a las orillas del río. Entonces ayuda, como tiene estas rizomas, es como una malla, como un entretejido así, fortalece mucho los suelos, ¿no? Entonces evita la erosión cuando hay crecida de río, inclusive, o cuando llueve mucho, ¿no? La Guadua angustifolia crece muy bien entre los 800 metros sobre el nivel del mar y los 1200. Por eso les decía, acuérdense del gráfico del corte de Perú, porque la podemos ver hacia el lado izquierdo de las montañas, de los Andes, pero también crece hacia el lado derecho. O sea, crece en la selva, crece en Ucayali, Madre de Dios. En Tarapoto también hay, en una zona especial de Tarapoto, pero se usa mucho, ¿no? Hay muchas variedades, pero la Guadua angustifolia crece en esta zona que les digo y también en Piura, en una parte de Cajamarca que está muy cerca de Chiclayo, en Chiclayo, en toda esta costa norte, ¿no? En Tumbes. Pero el proyecto estuvo en la costa norte de Perú y en la costa de Ecuador. Yo me encargaba de Perú y una colega se encargaba de Ecuador. Entonces era promover el material con una tecnología ligeramente distinta, pero con un valor agregado para que los mismos productores se beneficien y se beneficien todos los actores de la cadena de valor con un material que existe en el país, ¿no? En la zona. Abajo ven el Alto Piura, son fotos del Alto Piura en Cilia y Lalaquís, que son unos poblados muy bonitos que están en la ruta Canchaque.
y ustedes van a poder ver hacia el lado derecho unas bolsitas negras con los chusquines. Esos son los bambucitos chiquitos, así los van a sembrar para que luego ya crezca la mamá, digamos, ¿no? Porque crecen, hay dos maneras, según la especie, que el bambú crece. En familia, así todos juntitos, o en fila, ¿no? En línea recta. Aquí ustedes pueden ver que crecen como en familia, y primero crece la madre y luego los hijuelos, y hay toda una técnica de propagación y de corte y de aprovechamiento para que la planta, la familia, rinda y pueda mejorar el campesino o el poblador su canasta familiar. Al lado izquierdo pueden ver a los camiones típicos que ustedes pueden ver por todo el norte trayendo, llevando bambú, sobre todo a Lima, ¿no? Lima y todos los balnearios y algunos restaurantes están utilizando mucho bambú. La idea también era cambiar un poco el chip de mucha gente que tiene en la cabeza, inclusive dice, ah, no, el bambú no sirve, ¿no? Mientras tanto, mientras que me compro mi ladrillo, mi cemento, voy a hacer de bambú. Y no tiene no tenía tan buena fama porque no se usaba bien. Entonces se cortaba desde el campo, ¿no? Se tiene que cortar maduro. Muchas veces, por el apuro, qué sé yo, cortan cuando está verde, y cuando está verde tiene mucha agua adentro. ¿Por qué? Porque, yo tengo un bambucito por acá, porque en esta argolla, digamos, del bambú, si lo cortamos transversalmente, en esta pared, hay como cañitas microscópicas que se llaman haces vasculares, que absorben el agua. Entonces, el bambú cuando necesita agua para crecer, por eso esos niveles, estos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cuando hay luna llena, todos los niveles del agua suben, ¿no? Las mareas suben, hay muchos cambios. Bueno, el bambú está lleno de agua cuando hay luna llena. Cuando hay luna menguante, devuelve el agua al suelo. Por eso también los campesinos, cuando pueden, cosechan en esa temporada menguante, ¿no? Luna menguante. Pero hay que tener cuidado desde que está en el campo al transporte y luego en la construcción para que dure, para que sea un material que no tenga nada que envidiarle a nadie. Es un material noble en realidad, ¿no? Cuando se usa bien. La siguiente, por favor. Entonces, acá podemos ver algunas ventajas ambientales y ecológicas de la guadua. Como les decía, protege el suelo contra la erosión. Las laderas, por ejemplo, las orillas de los ríos. En los proyectos hemos estado en las cuencas, ¿no? En la zona media y zona alta de las cuencas de los ríos. Recupera los suelos, porque crece también muy rápido. Se puede aprovechar una cosecha al año en promedio. Cuando uno siembra bambú, el campesino, el productor siembra, para que esté maduro tienen que pasar 5 años. Una vez que pasa ese tiempo, le salen como unos líquenes en la pared del bambú, y cuando esos manchitas medias blancas ya están visibles, y han pasado 4 o 6 años, ya se puede cosechar. Entonces, si se hace antes, el bambú va a estar lleno de agua, se va a secar muy rápido, se va a rajar, y después las personas dicen, uy, no, este material no sirve. Y no es eso, es simplemente que no se supo aprovechar, ¿no? Pero con la técnica adecuada, que los forestales son muy precisos, con muchos detalles, es un material que dura muchísimo más. Y es más, hay muchas viviendas que tienen vigas de bambú que son hechas de quincha y son de vigas de bambú y tienen más de 100 años, ¿no? Es una barrera natural contra los vientos y los ruidos.
el bambú se dobla, pero no se rompe, ¿no? El bambú puede seguir la fuerza del viento y es muy flexible, pero no se rompe, ¿no? Porque tiene toda esta estructura que les estaba comentando. Mejora la calidad de vida y aporta al desarrollo de las comunidades, porque ellos pueden mejorar su canasta familiar con la producción, comercialización y la construcción con bambú, con caña. Minimiza la emisión de gases como el CO2 y genera 35% más de oxígeno, comparándolo con cualquier tipo de bosque de árbol, digamos, ¿no? Es una buena alternativa también porque dejamos que los árboles crezcan. Ahora que hay tanta depredación, que es un problema bastante serio, no solamente en el Perú, en todo el mundo, ¿no? Es lamentable. Yo estuve en Ucayali, estuve en Pucallpa y los camiones salen del bosque cargados de árboles enormes cada 15 minutos. Y hay toda una mafia ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema de las maderas, hay que respetar cuando uno escuche de los ministerios que están vetadas, porque hay mucha mafia con eso, ¿no? Entonces lo que se hace con el bambú, lo que ayuda también el bambú es a que los bosques de árboles tengan tiempo para regenerarse. Claro, necesitan pues 40, 50 años, ¿no? El bambú necesita 5. Entonces ese es otro punto a favor. Contribuye a filtrar las aguas hervidas, porque lo que les decía de estos pelitos microscópicos, protege y regula los caudales de los ríos y es biodegradable. Si uno deja un pedazo de bambú tirado, claro, no se va a ver tan ordenado, no va a pasar nada, se va a descomponer y desaparece, no pasa nada. Ahora, también tiene tiene ventajas físico-mecánicas, la guadua angustifolia, estamos hablando de la guadua, y comparada con otras especies es más resistente a los bichos, pero igual hay que tratarla. Una vez que ya se cortó, se sacó del bambusal, que hay una técnica para cortar, se tiene que sumergir en bórax y ácido bórico, que son unas sales, para que penetre por estos haces vasculares la sal, luego se deja secar y evitamos así que entre esta polilla, le dicen, ¿no? En el norte. Pero es un bichito que cuando se mete empieza a comérselo por adentro, que es la parte más blandita, y si empieza a comérselo lo debilita y es un problema, ¿no? Ahí habría que cambiar la pieza y esto. Por eso es importante todos los pasos a seguir para tener un buen material. Tiene alta resistencia a esfuerzos de distinto tipo. Las fibras que van en sentido longitudinal hace que el bambú sea muy resistente, pero muy resistente a la compresión y a la tracción. Hay muchas pruebas en la UNI, hay muchas pruebas inclusive en Colombia, Ecuador, etcétera, en donde han sometido al bambú a estos esfuerzos y por eso el nombre de acero vegetal, porque es súper resistente a la tracción y a la compresión, pero no al aplastamiento. O sea, si lo echamos, digamos así, lo echamos, si lo aplastamos ahí, se va a romper. Entonces hay que utilizarlo en la construcción de una manera que lo aprovechemos para que resista estas fuerzas, ¿no? De tracción y compresión. Por su bajo peso y fortaleza es sismo resistente, porque además en la obra también, cuando hay un terremoto, bueno, un temblor, un terremoto no se salva a nadie, pero cuando hay un temblor, la casa de bambú tiene que ser un poco flexible, se va a mover un poquito, pero no se va a caer. Y si hay un terremoto y se va a caer, bueno, mejor que te caiga una viguita de bambú a que te caigan no sé cuántos kilos de concreto, ¿no? Entonces, es sismo resistente. Te da tiempo por lo menos para salir de la casa. Soporta cambios de temperatura. Es importante saber que para el diseño con caña hay que proteger el material del sol directo y del agua o la lluvia directa. Y esto se hace con el diseño. Cuando diseñen con bambú,
procuren tener aleros o tener techos que protejan a las paredes de un sol, de la radiación solar tan fuerte, ¿no? Directa, y del agua también. Por eso también en los cimientos es mejor tenerlos de concreto, bueno, así lo hemos hecho nosotros en los distintos talleres y experiencias, para que cuando llueva o cuando rieguen o lo que sea, no se moje el bambú. Hay que protegerlo, ¿no? Por diseño. Es de baja conductividad térmica, uno puede sentir la diferencia de la sensación térmica dentro de un espacio de bambú o fuera, ¿no? Es realmente diferente. Y depende también del diseño, ¿no? Los techos altos, la circulación cruzada del viento, etc. Es de fácil transformación con herramientas sencillas, ahora lo van a ver. Para transformarlo, para cortarlo, para construir con bambú, no se genera tanta contaminación. Es más, es mínima la contaminación porque las herramientas son bastante sencillas. Hay una norma técnica del Ministerio de Vivienda que es importante que ustedes la revisen. Es buenísima, es como un manual prácticamente de construcción con caña. Se hizo tomando en cuenta la norma técnica colombiana, que es muy buena. Los colombianos tienen toda una cultura del bambú muy desarrollada. Tienen construcciones muy bonitas, seguramente por ahí algunos de ustedes ha curioseado y han visto algunas obras de Simón Vélez, de Yorktown, ¿no? Han hecho puentes, han hecho un montón de cosas grandes, construcciones bastante grandes. Y ya tienen ellos una norma técnica, y de esa norma técnica se basó esta norma técnica de Perú, que como les digo, está todos los detalles bien dibujados y bien especificados. Revísenla. Siguiente, por favor. En esta foto la tomé yendo a uno de los talleres en Chiclayo, y la señora estaba cercando su terreno con esta caña, ¿no? Esto no es guadua angustifolia, pero a mí lo que me gustó era la practicidad y la rapidez, además, con la que la señora trabajaba. Entonces, es un material, en este caso, es una caña brava, es la que crece en los ríos, ¿no? La amarraba con estas pitas negras que ustedes ven ahí a unos transversales que eran lo que ella encontraba en la zona, que podía ser también bambú o el filostaquis, que es el bambucillo, el más delgadito, o también puede ser madera que encontraba por ahí. La amarraba con un pedazo de tela que sacaba de un pantalón viejo de su hijo, ¿no? Entonces ella rasgaba la tela, iba amarrando y lo hacía rapidísimo, y además hay toda una técnica de amarres también. Los Boy Scouts o los marinos son especialistas en amarrar, en hacer nudos, ¿no? Bueno, la señora avanzaba muy rápido en cercar su terreno con materiales locales. Entonces, con esta técnica, con esta idea, con este video y fotos, los llevé a la Universidad Señor de Zipán, a los chicos de arquitectura, porque el trabajo, el proyecto de ellos era echar una vivienda en un poblado que existe para una familia de bajos recursos. Entonces ellos tenían primero que probar a hacer sus paneles, ¿no? Y esta señora les sirvió de motivación y de ejemplo, y empezaron ellos también a amarrar y a combinar la guadua con otros materiales de la zona típicos de acá de Chiclayo, ¿no? De ahí, de Chiclayo. Entonces es lo que se usa en el campo actualmente, y luego con otro tipo de técnica, pero basada en la anterior, en la ancestral, digamos, crear un panel nuevo, ¿no? Un panel que pueda ser más fácil de montar, que sea una construcción más sistémica, ¿no? Que se pueda hacer como una especie de rompecabezas. La siguiente, por favor. No sé si es mi computadora o no sé, se ve un poco borroso, ¿no?
Pero bueno, esto es un taller de capacitación que hicimos mientras que yo estaba en la Coordinación Nacional de INVAR, que es la red internacional del bambú y ratán, que tiene sede en China, que se hizo en el marco de estos proyectos que les contaba al principio. En esta oportunidad trabajamos en un módulo básico de 3x3x3 en Chiclayo, y nuestro socio en esta zona era CICAP, que es un centro de investigación. Entonces en esta oportunidad fuimos a un poblado que se llamaba El Pueblito, me parece, y con la comunidad que cerca de Olmos, o dentro de Olmos en realidad, hicimos este módulo de 3x3x3 que yo ya lo había llevado en planos, ¿no? Estaba diseñado, cada unión estaba diseñada. En la norma técnica van a poder ver distintos tipos de uniones. En este caso no cortamos, no siempre cortamos con estos típicos cortes para embonar, digamos, ¿no? Hay veces que uno puede juntar vigas con columnas así o así, dependiendo de lo que necesites. O una viga triple, ¿no? Lili, por ejemplo, la chica de la mano derecha con el taladro, está haciendo una viga triple. Entonces, para la construcción necesitamos tener un buen diseño, un plano, una guía para que la comunidad pueda seguir, digamos, para la construcción de la vivienda o del módulo. Y luego hay que escoger el material. Como es una planta, a veces crece y por ahí algo pasó con el agua y va chueca, o de repente yo quiero que tenga curva, entonces voy y corto la que quiero usar en curva. Hay que escoger, en este caso, escogimos la que estaban más derechas, ¿no? Luego, cuando hay que cortar, yo, por ejemplo, necesito unas vigas que tengan 3,80 m. Entonces, yo mido de nudo a nudo. Y cuando me da la medida del nudo a nudo, puede ser 3,80, 2,70, etc. Acuérdense que el bambú viene de 6. Lo mejor es modular, ¿no? Entonces ahí empiezo a cortar, y puedo cortar recto, o puedo cortar en ángulo de 45, o puedo hacerle la boca de pescado, que es para que embone un bambú así, ¿no? Así, entonces con un taladro de estos, le ponemos una copa sierra, que venden en todas estas ferreterías, la más grande, y la pasan y ya se forma la boca de pescado. La otra es hacerla manualmente, que los maestros son unos capos y lo hacen con su formón y sus herramientas, ¿no? Ya a pulso. Y cuando hemos necesitado hacer vigas triples, por ejemplo, en este caso, hemos adaptado una broca especial al taladro para que pueda traspasar de un solo movimiento los 3 bambúes. Y además, hay que perforarlo siempre cerca al nudo, no en la mitad, porque si no, no va a ser tan resistente. Acuérdense que son los estribos del bambú. Y además, se fue lo que les iba a decir. Tienen que acordarse de trabajar siempre cerca a estos tímpanos, esta parte más resistente. A un par de centímetros del tímpano, ahí hacen el agujero. No se clava, eso es lo que les iba a decir, no se clava. Muchas veces ustedes van a ver, en algunas ocasiones de repente todavía, que la gente amarra el bambú, pero por dentro está el clavo. Y lo que hace el clavo es rajarlo, porque entra de manera abrupta en las fibras que son longitudinales y las rompe. Entonces, una vez que ya rompió la fibra, ¡fum!, se raja, ¿no? Entonces, no hay que clavar el bambú, hay que perforarlo con un taladro. Nosotros utilizábamos brocas de 3/8 y usábamos varilla roscada y guachas y tuercas para ajustar, ¿no? Entonces, uníamos con estas piezas metálicas en todos los detalles, ¿no? De columna a viga, etc. Hay una parte
teórica donde se explica el proyecto, que lo ven ahí al lado derecho, abajo, y luego ya toda la comunidad comparte estos días de taller para que ellos luego puedan replicarlo en sus terrenos, ¿no? Ahí lo que están viendo en el centro, este señor de gorrito blanco, que me parece que era el alcalde del pueblito, así se llama, lo que está haciendo es llenando la parte baja de la columna con mezcla para que tenga mejor resistencia y sea parte del cimiento. Entonces, lo que hemos hecho acá es un cimiento bien simple porque solamente tenían 3 metros de altura con ladrillos de concreto, y en los alvéolos pasábamos una varilla de construcción de media y embonábamos ahí el bambú, se abría un huequito con esta copa sierra chiquita, se llena de mezcla y luego se tapa y se sigue armando el módulo, ¿no? Esa es la misma técnica que hemos usado en todos los talleres, en mi experiencia arquitecta también. Bueno, hay algunas otras pocas también, pero esta es una de las que está en la norma también de construcción del Ministerio de Vivienda. La siguiente, por favor. Este es otro taller en la Laquis, que es una oficina para la municipalidad del lugar, y trabajamos con la ONG Progreso de Piura, con INVAR, ¿no? Entonces, el mismo sistema, acá cerramos con paneles de drywall, pero sin utilizar metal, ¿no? Solamente utilizamos las brocas y la varilla roscada en los que les decía, pero los paneles de drywall lo utilizamos para cerrar, y arriba en el techo policarbonato, que también se amarra de la manera como les decía, ¿no? Pasan estas vigas de bambú arriba, ahí ven la foto, y encima se pone una tablita, digamos, una tablilla de madera que va empernada a la caña, porque la caña pues tiene como estas falanges del dedo, ¿no? Como una cinturita así, entonces le ponemos esta tablita y el material puede descansar derecho sobre el techo. Siguiente, por favor. Aquí cambiamos un techo en la Florida, en Cajamarca. El diseño del techo es de Nano Cárdenas, de la Ricardo Palma, el arquitecto José Nano Cárdenas. Y esta es una construcción que ya existía, las columnas de concreto ya estaban, pero el techo era una coladera, ¿no? Entonces no podíamos utilizar los cafeteros del lugar este espacio de reuniones. Este espacio pertenece a la Asociación de Productores, la Casa Aspro, de cafeteros, ¿no? Y lo que se hizo aquí fue, mediante el diseño de Nano Cárdenas, utilizar los materiales que ellos tenían para poder techar, y acá llueve, pero a cántaros, entonces era importante poder tener un techo resistente a la lluvia, ¿no? Y en los talleres la gente, por lo general, los productores se matriculaban con material. Como tienen la caña en sus huertos o en sus chacras, en sus terrenos, ellos venían con, no sé, 5 cañas, 10 cañas, y con eso se matriculaban, ¿no? Ya sabían que tenían que tener 6 metros, que tenía que haber estado cosechada madura, que tenía que haber estado preservada, secada, y las más derechitas, esas usábamos, ¿no? Entonces ahí conformábamos equipos, es un vacilón también porque uno se divierte, ¿no? Aparte que el lugar es hermoso. Y salió en la tele, está en uno de los capítulos de... Había un programa de construcción en el Canal 7, Umbrales, en Umbrales, ahí está. La siguiente, por favor. Esto es en Piura, en Chulucanas, que trabajamos aquí también con la ONG Progreso. Hicimos un paradero de construcción.
En los salones cuando conversábamos, a mí lo que me pasó aquí fue que yo le hablaba del bambú, ¿no? Bambú, 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 guadua, y los señores me miraban. Ellos son todos maestros de construcción y maestras de construcción. Hasta que yo dije, caña de Guayaquil. Ah, caña de Guayaquil. Ahí recién se acordaron que en sus casas, cuando eran, no se acordaron, sino que yo lo había dicho de otra manera, ¿no? En sus casas tenían la escalera de caña de Guayaquil, o las vigas de su casa. Le es muy familiar, es un material que siempre han visto de la casa de los abuelos, ¿no? Porque es una zona donde crece mucha caña, mucha guadua, que es el nombre científico. Entonces lo que hicimos ahí fue conformar grupos de trabajo, presenté el proyecto, acá sí hicimos cortes, como pueden ver ahí en el perfil superior derecho, hay una boca de pez donde descansa la caña que va transversal como viga, ¿no? O los refuerzos que están inclinados siempre tienen que triangular cuando construyan con caña, tienen que reforzar triangulando. Ahí había que calcular ya en obra exactamente cómo iba a ser esa boca de pez, ¿no? Boca de pez se llama porque vacía el corte, ¿no? Entonces el ángulo de la vigueta que viene desde la viga principal recae sobre este refuerzo con una boca de pez. Entonces, como está cerca del tímpano, está cerca del nudo, ahí se hace la perforación, se mete una varilla roscada así, digamos, transversalmente, y luego, quemando, calentando la varilla, se hace un bastón y se jala, ¿no? Y luego se entornilla en la parte superior y se ajusta, ¿no? Cuando uno ajusta el bambú, suena. Hay un momento en que suena ploc, como que le saca conejo, ¿no? Hay que saber hasta dónde ajustar, no puede uno seguir ajustando porque se puede vencer, pero el material te avisa. Esto está en la carretera a la entrada de Chulucanas, que además es un lugar donde hay mucha artesanía. Entonces, como trabajamos junto con la Municipalidad de Chulucanas, con el Gobierno Regional de Piura, el Departamento de Vivienda, con la arquitecta Elba Merino, con la ONG Progreso e INVAR, la idea era que todos los maestros y maestras de construcción se involucren en el taller, primero en aula y luego en la construcción del paradero, y que luego se le deja la posta a la Municipalidad de Chulucanas para que este cimiento que ustedes ven ahí, cimiento y sobrecimiento de concreto, sea pintado por los artesanos de la zona, ¿no? Que tienen unas técnicas lindas de cerámica. Y ellos diseñaron la parte del asiento. Entonces se armaron 3 grupos y el grupo hicimos votación y el que mejor funcionaba, ese hicimos. Salió bien bonito. Y además útil, porque el sol, como saben, en Piura es bien fuerte. Siguiente, por favor. Entonces, los materiales locales, los materiales que están cerca a la construcción, son muy propensos a ser parte de un proyecto sostenible, que es positivo. Un proyecto sostenible, por concepto, por definición, es aquel que cumple con estas 3 condiciones que ven aquí: la ecológica, la económica y la social. Y se añadiría luego la política, porque también es necesario crear normas para la adecuada aplicación y funcionamiento de este proyecto, digamos, ¿no? Con normas. Pero si un proyecto es ecológico y económico, es viable. Si es económico y social, es equitativo. Si es social y ecológico, es soportable. Pero si tiene todo, entonces ahí recién es sostenible.
Entonces hay que tener este equilibrio para que se pueda llamar un proyecto sostenible. Ecológico, por ejemplo, como hemos visto, el impacto ambiental es mínimo, es más, no impacta, ayuda, ¿no? Absorbe, los bosques de bambú absorben mucho más porcentaje de CO2 y de gases de efecto invernadero que hacen que haya este calentamiento global, y lo absorben. Y cuando uno construye con bambú, ya esa absorción está ahí, ¿no? O sea, no se pierde, no lo libera, ahí queda. Entonces, es una gran ventaja ecológica, digamos, que tiene este material. Económico también, porque las familias, las comunidades, los productores, los comerciantes, todos los actores se benefician con este material. Pueden incrementar su canasta familiar. Antes era como la caja chica de las familias, ¿no? Porque primero era el café. Entonces vendían, hay muy buen café en esta zona también, entonces los precios se manejaban muy bien hasta que hubo un problema en el mercado internacional y los precios bajaron. Entonces ahí han volteado al bambú y han dicho, cada cierto tiempo vienen y me piden, ¿no? Un poco de esta caña. Entonces ahora, y mediante un proceso que ya viene de larga data, los proyectos han empezado. En el que yo estuve empezó en el 2011, si no me equivoco. Pero ya en el 2006 ya venían trabajando, ¿no? Con SICAP, con todas estas organizaciones. Entonces, acá hago un paréntesis. ¿Qué pasaba antes con los productores? Como se vende bien el material en las ciudades, es más, la caña que viene de Ecuador, que pasa informalmente muchas veces, llega a Perú porque hay bastante demanda en la costa. Toda la costa peruana demanda este material. Entonces, es la misma especie, solo que por ahí te dicen, no, este es mejor, pero es la misma especie. Si está bien cuidado, es un material de alta calidad. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Llegaba un transportista o un tercero, digamos, y decía, dame 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados de caña. Y no se veía si estaban maduras o no. Cortaban todo, los 20 metros cuadrados, todo cortado. Claro, después va a crecer otra vez y va a crecer rápido, pero cortaron verde, cortaron mezclado, cortaron sin ver si estaba a la fecha, si tenía los líquenes, si lo cortaron de una manera que no se pudra después del tocón que queda en el terreno. Hay todos unos detalles que hay que seguir, ¿no? Una técnica que hay que seguir. Entonces ahora no. ¿Por qué? Ahora se cuida que ya esté debidamente sembrado y que haya crecido a cierta distancia del siguiente para tener un buen material. Entonces, con todas estas técnicas en campo, mejora el producto y mejora, por lo tanto, el precio. Entonces, te puede ir costando, ahora lo vamos a ver más, pero tienes un mejor material, un material que te va a durar, ¿no? Y además bonito. Entonces, el factor económico está presente. Y el social también, porque la gente se organiza. Y como son comunidades que, como les comentaba antes, hay mucha reciprocidad, solidaridad, etc., es la mejor manera de funcionar para mí, ¿no? Para mi entender. Por ahí hay algunas iniciativas individuales que también obviamente son válidas, pero hay todo un componente social importante en un proyecto sostenible. La siguiente, por favor. Esta es la cadena de valor. Entonces, como pueden ver, hay una primera etapa que es la siembra, ¿no? Un manejo, eso, ahora sí puedo ver. Gracias. Uy, otra vez. Bueno, hay un manejo adecuado de la propagación. El productor puede mejorar
la calidad final de la caña empezando desde la siembra. Luego el preservado, ¿no? Ya lo sembramos, de repente a 5 metros del siguiente, para que tenga espacio la familia de crecer y para que tenga espacio el productor de caminar y transitar por ahí y cortar después. Una vez que ya cortó, lo preservan o lo curan en estas sales. Antiguamente bajaban el material a la playa y lo rodaban por la orilla porque la playa, pues, el mar es salado, ¿no? Entonces esta sal entraba y preservaban de esa manera también el material. Hay distintas maneras de preservar. Lo que se está utilizando mucho ahora son estas pozas de agua con estas sales, ¿no? De bórax y ácido bórico, al 2%, que lo diluyen primero en agua caliente y luego lo vacían. Ahora lo van a ver. Si lo hacen bien, con este porcentaje y a conciencia, el producto mejora. El transporte es igualmente importante, ¿no? El transportista también puede tener mejores réditos cuando vende una buena caña. Y la manipulación de la caña también es importante, ¿no? No se trata de aventar la caña del camión, sino que hay que colocarla a nivel longitudinal para que entre más, además, ¿no? En el comercio debería haber también un comercio justo, ¿no? Un comercio formal, para que todos se beneficien. Ahí hay todavía cosas que mejorar, pero está en camino, ¿no? Ustedes van a ver, en Lima venden bambú en estos almacenes del Lurín, y luego hay en el Naranjal, que si toman el Metropolitano y se van hasta el último paradero, bajan en el Naranjal, y ahí lo que encuentran más son cañas que vienen de la selva. En Lurín son las cañas que vienen del norte. Y las personas que están, las asociaciones y las comunidades que ya están organizadas, que trabajan conscientemente para tener un buen material, ellos reciben pedidos. Entonces, muchas veces no pasan por estos almacenes, sino que van directo a obra, ¿no? Donde se encuentra la obra. El diseño es importante, muy importante, y acá es donde entramos todos nosotros, porque mediante un buen diseño, sabiendo que hay que cuidar el material también por diseño para que no le dé el sol directo ni el agua directa, siguiendo la norma técnica, podemos tener una construcción increíble, ecológica, amigable al medio ambiente y además que hace frente a estos desafíos, ¿no? A los de ahora, ¿no? Que quizás nuestros padres, abuelos no lo tenían, pero nosotros sí. Entonces es un volver al origen, lo que decía Gaudí, ¿no? El arquitecto Gaudí. Originalidad es volver al origen. Entonces hay que volver un poco hacia atrás, al origen, y hacerlo de una manera consciente, ¿no? Hacer arquitectura consciente, con el planeta, con las comunidades, etc. Y el diseño, pues, es infinito, ¿no? Cada uno puede diseñar cosas increíbles. En la construcción, es importante en la construcción tener proyectos pilotos innovadores en lugares estratégicos para que la gente lo vea. La gente, hasta que no entra y no lo siente y no lo toca, como que lo tiene por ahí, así, la cevichería, la playa, la chela, ¿no? O sea, tienen una idea de un material relacionado a algo, que no necesariamente es. Hay mucho más sustancia atrás de todo esto, ¿no? Un buen proyecto en una zona estratégica donde se pueda lucir hace que la gente diga, ah, en la casa de mi tía también había este material, pero no lo usaban así. Ese despertar, digamos, es el que nos hace cambiar un poco el chip y decir, ¿verdad, no? Cuando yo era chico o cuando yo era chica lo vi, y mira todo lo que puede lograr. Entonces es toda una vuelta, toda una cadena de valor importante que tenemos que tener en cuenta con cualquier material. Este es el caso del bambú, de la boa angustifolia,
Y detrás de cada uno de los pasos de esta cadena hay una cara, ¿no? Hay una persona que está detrás de todo esto. Al siguiente, por favor. Es importante la presencia de la asesoría técnica y de la investigación. Esta parte es muy importante y es la parte donde entra la universidad y donde entran las asociaciones junto con las ONGs, pero más que nada la universidad. Hay que investigar, hay que encontrarse, hay que nosotros como profesionales encontrarnos con los saberes previos del poblador, de la comunidad, y entablar un diálogo. Porque yo no voy a ir a imponer nada, yo voy a ir a aprender de lo que esta comunidad ya sabe, y que ya lo sabe de hace muchos años. Y yo puedo aportar con un granito de arena en decirle, mira, se han hecho estas investigaciones, no es bueno que lo claven, hay que perforarlo con, y les das la técnica, ¿no? Con una broca de 3/8, y utilizamos estos materiales, pero ellos ya lo conocen, ya lo tocaron, ya lo olieron, ya tienen saberes previos. Entonces, toda esta parte técnica que viene del técnico o del profesional, puede mejorar las condiciones habitables, ¿no? Y de seguridad de la construcción. Pero las comunidades o el poblador, el productor, ya sabe lo que quiere, ya sabe cómo lo quiere y ya lo conoce. Entonces, por eso se dice que es un producto con valor agregado. Ya tiene un valor, pero nosotros juntos, todos, con este diálogo, podemos crear una arquitectura consciente, amigable al medio ambiente, con un proyecto sostenible. Ellos son los productores, algunos, porque hay bastantes felizmente. Y ahí estábamos paseando y estábamos conversando sobre la caña. Ahí todavía está verde, como la pueden ver, ya tiene las 4 pulgadas, ya tiene los 20 y tantos metros, pero todavía está verde, no está madura, no está hecha, así le dicen en campo, ¿no? No tiene los líquenes blancos. Entonces, hay que esperar, ¿no? Están los productores, la parte técnica, ahí a la derecha pueden ver esta piscina que han hecho ahí con estas membranas para preservar el bambú. Y esta es una asociación. Estas personas, estos productores, ya se organizaron formalmente, tienen recibos, facturas, etc. Y pueden vender caña preservada, que es básico. Hay que preservar la caña. Entonces, una caña, un bambú puesta en el terreno, cortada en el terreno, en ese entonces, en 2014, costaba 8 soles, pero preservada costaba 20, porque 12 costaba el trabajo de preservarla, comprar la sal, calentar el agua, etc. Acuérdense que acá están en unos lugares, en unas comunidades bastante lejos de lo que muchos estamos acostumbrados, ¿no? Entonces hay que hacer una leña, una fogata para calentar barriles con agua, disolver la sal, vaciarla a las piscinas, ¿no? Luego el transportista, que hay que manipular adecuadamente, con cuidado las cañas. Son bastante resistentes, pero hay que ponerlas en sentido longitudinal, ¿no? Llega a la ciudad, depende a qué ciudad, ¿no? Pero hablando de Perú, el precio que lo venden en Piura no es el mismo precio que lo venden en Lima. En Lima es mucho más caro, ¿no? Porque hay unas actividades detrás que van sumando. El problema es que los transportistas todavía no son formales. Entonces los precios ahí varían mucho. Y eso hay que trabajarlo también. Pero una caña preservada, seguro me se estarán preguntando cuánto puede costar en Lima, una caña preservada, cortada, madura y todo lo demás, no creo que baje de 50 soles. Hay que ver. Los comerciantes que ustedes ven ahí, estos depósitos de Lurín, tampoco son formales. Entonces eso también hay que mejorar. Una vez que estas dos
eslabones, estos eslabones, la cadena de valor, se formalicen, las cosas van a andar más rápido, creo yo, ¿no? Mejor. Luego en la foto de izquierda, nos dice arquitectos, son alumnos de la UPC de Monterrico, donde estuvimos haciendo en uno de los cursos un modulito en donde trabajamos con filostaquis, que es el bambucillo, y la guadua que usamos en el techo. Y esto es importante, o sea, esta parte, como les decía, es importante porque es el aprender del profesional en la universidad mediante la investigación. Hay que investigar, hay que darse el tiempo de jugar con el material y ver qué pasa. Es muy importante. Y los constructores, ¿no? Ahora hay más mano de obra calificada, han habido varios talleres que además se han ido replicando en el tiempo, en donde la gente ha empezado a utilizar mejor el bambú, a hacer cosas juntos, y eso se va replicando. Entonces, esta parte también es muy importante y sí se ha estado trabajando. En la UPC hay un chico, un trabajador, que es muy buen amigo, es muy linda gente, es un maestro de construcción, que está en los cursos de construcción en Monterrico, en obras preliminares. Se llama Javier Carrillo. Con Javier hemos trabajado en la Florida, hemos trabajado en Piura, en Chiclayo, qué sé yo, y él está ahora trabajando en UPC, que es un golazo. Cuando quieran hacer algo, búsquenlo. Trabaja muy bien, sabe lo que hace. Él es de Cañete y en Cañete también manejan bien el bambú. Con él hemos hecho talleres. Bueno, la caña de primera, ¿no? Es un buen producto, una mejor calidad de todo, mejor calidad en el campo, en la preservación, en el transporte, en el comercio, en nuestros diseños y en la construcción. ¿Para qué? Para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Los productores ganando lo que se merecen por un producto de calidad, así como el usuario de la vivienda o de la construcción, que va a tener un espacio bonito, ecológico, que va a tener una mejor calidad de vida también. Todos ganamos, es un win to win, como dicen ahora. La siguiente, creo que es la última. Por favor. Así es. Muchas gracias. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que se animen los que tengan las zonas en donde crece el bambú, se animen a construir con este material, que es un material noble también. Y combinen, ¿no? O sea, no hay que ser tan, como decía, no se puede ser más papista que el Papa, ¿no? O sea, pueden combinar con en los cimientos de concreto, pueden combinar con techos de distinto tipo, resinas, etc. Pero anímense, es interesante. Si tienen alguna pregunta. Ujú. Gracias, Lorena. Sí, a ver si es que hay preguntas, chicos, dentro de los alcances que nos has hecho. De hecho, que es una información bastante útil para nosotros, o sea, nos incluimos creo con Noelia, porque la verdad dentro de los procesos constructivos lo que importa también es poder innovar dentro de la materialidad del lugar, ¿no? Entonces, de hecho que el trabajo que tú has venido realizando va con el tema, ¿no? De cómo poder valorar técnicas constructivas tradicionales, ¿no? Salvaguardar lo que viene a ser también el paisaje, ¿no? Que pueda tener un impacto de que sea una arquitectura sostenible y por cuando también poder trabajar con las comunidades, ¿no? De poder apoyarlos, valorar las tradiciones y con ello poder también innovar uno como técnico, ¿no? Dentro de las técnicas que uno puede proponer. ¿No? Sí, es bastante importante, ¿no? El mensaje que nos dejas. Y bueno, no sé, los chicos, si por ahí hay preguntas sobre cómo ha sido también el proceso de investigación, ¿no? Conociendo la experiencia que tienes,
el hecho de poder tomar contacto con la tradición, ¿no? Con la información del lugar. De pronto, ¿cómo ha sido quizás este encuentro o esta relación que se tiene con la investigación, pero a partir de la tradición, ¿no? De poder conocer de pronto el origen, como lo mencionabas, ¿no? Hay que ir al espacio, ¿no? Hay que ir al lugar. Yo empecé con el tema del bambú en el 2008 más o menos. Antes había hecho cosas muy chiquitas y no sabía tanto en realidad, ¿no? Cuando me propusieron o me pidieron que haga un ecolodge en Pucallpa, que tenía ciertos requisitos, no podía usar algún tipo de material en específico, en fin, había muchas especificaciones que había que seguir. Me fui a la zona y empecé a recorrer Pucallpa y empecé a tomar fotos de donde yo encontraba bambú, ¿no? Entonces me fui a la universidad también, no encontré mucho, encontré solamente una investigación de un forestal en ese entonces. Eh, Supe de un ingeniero que estaba enseñando allá también, que había tenido una experiencia en Madre de Dios con un proyecto con el INRENA en el 2006, creo. Eh, y lo entrevisté, pero más que nada es ir, es ir y hablar con las personas, con el poblador, mirar, tomar la foto, preguntarle, ir con humildad y con ganas de aprender, porque ellos te van a decir, ah, sí, te van a contar la historia del abuelo, del papá, qué sé yo, que en la tierra la cosechan o lo hacen así o así, y empiezas a ver, a notar algunas diferencias, algunos lo amarran con fibras de la selva, ¿no? Hay una fibra que se llama tamshi, que cuando se usa verde es maleable, es flexible, pero cuando se seca se contrae. Entonces no hay nada que no pueda desamarrar. Y lo usan también para hacer canastas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno empieza a ser más detallista en lo que observa. Cuando uno observa, y empiezas a tomar nota y cosas que de repente te pueden parecer así como que muy de todos los días, pero cuando realmente te metes al lugar y lo observas y preguntas, ¿no? Aprende uno mucho ahí, muchísimo. Entonces te vas a encontrar con cosas interesantísimas, ¿no? De cómo ellos amarraban con sogas o con tamshi. A veces han amarrado con cables, ¿no? Porque ya rápido y y luego le ponen otras cosas o lo cubren con telas. Hay un montón de respuestas que da el poblador según sus recursos también, ¿no? Claro. Pero cuando vives en un entorno donde crece tanto tipo de material distinto, entonces tienes más eh, oportunidad de experimentar y de jugar, ¿no? Eh, Ellos te echan con yarina, te echan con shibón, son distintas palmas, cada una tiene cualidades distintas. Entonces, cada material es todo un mundo, ¿no? Por descubrir, pero la forma más directa es ir, viajar, ir, entrevistarte, comer con ellos, no sé, tener tiempo juntos para poder conversar. Y uno va para aprender, ¿no? Y Claro. luego también experimentar, ¿no? Uno ya llega a un espacio donde tiene que empezar uno mismo a cortar, a agarrar al material, no solamente diseñarlo Uy, en sí, papel, sino que meterse a la obra, ¿no? como que se cortó, creo, o sí se llegó a escuchar. Uy, no No sé, creo. estoy hablando con una nueva. Ay, disculpen, creo que mi conexión está un poco mala, creo que soy yo, creo que es Sí mi se escuchó, conexión. Philip. Ah, ok, Sí. listo. No sé, a ver, gracias. No sé si por ahí hayan preguntas de los chicos. A ver, allá. Bueno, no sé si es que hay más preguntas por ahí.
de los grupos. Te comento, Lorena, nosotros estamos trabajando, son trabajos de investigación que tienen que ver con comunidades nativas, con algunas comunidades específicamente para conocer qué sucede con la arquitectura vernácula, que es el nombre del curso. Entonces, creo que también Noelia te comentó, ¿no? Están trabajando en diferentes lugares, en diferentes regiones dentro del territorio nacional, y es un poco involucrarse qué sucede con los asentamientos originales, ¿no? Cómo han sido los asentamientos, conocer las tradiciones, la historia, de pronto también saber de qué manera se tienen los antecedentes históricos, la influencia, y sobre ello comprender también el clima, el paisaje, y justo entramos a una parte que corresponde a la materialidad. Justo con la experiencia que tú nos acabas de comentar, es un poco conocer, ¿no? La importancia que tienen los materiales y el saber hacer, ¿no? Dentro de lo que son las técnicas tradicionales. Y por ahí nos propones algo muy interesante, que corresponde el hecho de innovar con este material, pero para poder innovar hay que poder conocer, ¿no? Por eso es de que nosotros en este curso, bueno, en la parte de materialidad, exigimos un poco que ellos puedan identificar cuáles son los materiales. Justo tú empezabas con esta diapositiva donde nos mostrabas la variedad de sistemas constructivos que también son respuestas a la variedad de los climas, ¿no? Y a los recursos que también con los cuales contamos. Y por ejemplo, hay chicos que están trabajando en la zona de la selva, y justo tú nos decías que, claro, hay especies, hay variedad de especies que tienen propiedades indistintas y que de hecho pueden servir para diferentes elementos dentro de la estructura, ¿no? Ya sea para piso, techo, muro, ¿no? Indistintamente. Pero la pregunta sería, ¿qué condicionantes también podríamos considerar dentro de esta investigación de los materiales, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la extracción, ¿no? El tema de la extracción, el tema de canteras, ¿no? Por ahí, no sé qué recomendaciones tú quizás nos podrías guiar en tanto a qué debemos de considerar en cuanto a la extracción, ¿no? Digamos, para profundizar dentro de la investigación. ¿Qué es lo que hay que considerar en la extracción del bambú? Por ejemplo, en el caso del bambú. Cuando está en el bambusal, en la experiencia que tuvo este ingeniero, se llama en Pucallpa, pero su experiencia fue en Madre de Dios, Napoleón Gerí. Él no estaba tan contento porque me contaba que era una experiencia no muy buena, porque se habían metido a extraer bambú a un bambusal, digamos, a un bosque de bambú silvestre. Había crecido porque el Perú es así de rico y crece por todas partes, ¿no? Pero no hubo un manejo en cuanto a al crecimiento, digamos, de este bosque de bambú. Meterse ahí era meterse en un nido de culebras, ¿no? Era literalmente, o sea, habían hojas caulinares con ramas, con hojas, con el mismo suelo, con todo lo que, el compost que se forma ahí, pero es silvestre, entonces hay mucha espina también, y estaban con este temor, en cualquier momento lo muerde algo, le pica algo, porque no hubo un manejo forestal en cuanto a este material, ¿no? Entonces, la naturaleza es así, pues no crece, no es que sea ni bueno ni malo, es así, simplemente hay que manejarlo. Cuando ya se hace una siembra, digamos, más ordenada, con tantos metros de distancia para poder eh, aprovechar mejor el terreno, ¿no? Si en algún momento hicimos un cálculo en 1 hectárea,
uno puede sembrar 400 chusquines. 400 chusquines en 5 años, que es la primera cosecha, te da 1000 cañas de bambú. Y después una vez al año, ¿no? Una vez al año 1000 cañas, una vez al año 1000 cañas, pero hay que tener un buen manejo, hay que tener en consideración el suelo que tienes, el clima que tienes. El bambú es un material súper resistente y crece y crece y crece. Hay personas que han tratado de poner un muro de ladrillos para que no invada hacia donde no querían, pero va por abajo y sale otra vez, ¿no? Es como vimos en el gráfico. Entonces, hay que nosotros más bien adecuarnos a la naturaleza y no tratar de anularla, ¿no? Hay que manejarla nomás para que podamos aprovechar al 100%. Y el hecho de que tenga que madurar es importante, no de cualquier sitio, ¿no? O sea, es como, no sé, se me ocurre el adobe ahorita, no de cualquier lugar vas a sacar tierra para hacer adobe. Hay una tierra específica para hacer adobe. Claro, Y en el norte se usa la pajilla de arroz para fortalecerlo, ¿no? Como fibra dentro de la mezcla. exacto. Entonces, ellos ya han hecho estas experiencias desde bisabuelos o más, ¿no? Ya tienen esos saberes previos, ya saben cómo es, entonces hay que prestar atención. Y simplemente nosotros llegar pues para nuestras investigaciones con toda la humildad y buena onda del mundo y respetando los saberes ancestrales, ¿no? Claro. Pero sí, hay que escuchar, hay que observar mucho. Muy bien. Listo, Lorena, muchas gracias. Sabemos que por ahí está a pronto de llegar una fecha especial también para ti, así que ya no queremos y darte mucho tiempo y bueno, pues agradecerte por habernos compartido esas experiencias y de hecho que van a nutrir un poco más el conocimiento que vamos acumulando también todos. Muchas Muchas gracias, Lorena. gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Por ahí ustedes ya tienen mis correos. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben nomás o me avisan. Suerte, que les vaya bien. Gracias, Lorena. Qué gusto saber de ti después de tiempo. Chao, Gracias a chao. ustedes. Chao, 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 chicos. gracias. Hasta Gracias, luego. Lorena. Sí. Bueno, chicos, ahora nos vamos al salón. Por ahí ya Nuestra se van sección. despidiendo de Lorena. Gracias, te van diciendo, Lore. Ya seguro que por ella se despidió. Listo. A ver, chicos, los que estamos